Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Estaba también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. No cabe duda, y lo repito una y otra vez, no cabe duda que la fidelidad se teje en la oración. Así podíamos titular este evangelio. Y cuando estoy diciendo esto, acordándome, a mi mente me viene aquella historia, aquella lectura que un buen día hice sobre un libro que ustedes todos conocen, el libro del Principito, que es un libro que a veces se les da a leer a los niños, pero que realmente es un libro para adultos. Y en ese libro el autor, allá por el capítulo 21, en un diálogo entre el zorro y el Principito, se da esa conversación en la que el uno al otro quieren hacer amistad y perseverar en esa amistad, y el zorro le dice: si quieres domesticarme. ¿Y qué es domesticar? Si quieres domesticarme es la palabra que le dirige el zorro para que de verdad se haga entre los dos una verdadera amistad. Y al final de la conversación el zorro termina diciéndole: la verdadera realidad se conoce con el corazón, se ve con el corazón. Y es desde ahí, desde donde yo he pensado, la verdadera fidelidad se teje en la oración y, por supuesto, se teje en el corazón. Y así como estoy diciendo, esta frase me viene cuando este texto del Evangelio de hoy empiezo a leerlo y digo: ¿cuándo llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación? Es decir, se trata de la presentación del niño Jesús. Estamos todavía en Navidad, escuchando los aleluyas de la Navidad. ¿Cuándo llegó el día fijado por la ley? ¿A qué te suena esto? Estamos pisando terreno sagrado. Entonces, María y José, ubiquémonos bien, se encuentran con su niño y están en esa historia que sigue tejiéndose en el corazón de María. María le daba vueltas en el corazón a todo lo que sucedía, y José más o menos lo mismo. Pero ¿a qué le dan vueltas también en el corazón José y María, estos personajes primeros que están como aquí ocultos detrás de este evangelio? Le dan también vueltas a la ley. Se trata de cumplidores fieles de la ley. Nadie les está presionando a que cumplan la ley. Nadie les está forzando. Es desde su propio corazón, un corazón mariano que le da vueltas a las cosas en su corazón, un corazón, ¿cómo le llamaremos? Paternal, el de José, que también un hombre justo que sabe vivir la ley desde el corazón. Y ahí en su corazón tejiéndose la oración que le dirigen a Papá Dios y la oración que tejen en su fe a aquel niñito que lo ven tan indefenso, pero que creen, van a llevarlo al templo para presentarlo. Un acto de fe, un acto de amor, nacido desde la profundidad de su oración. ¿Quieren ser fieles a la ley? ¿Es igual que tú? Para hacer una aplicación concreta en el día de hoy, muchas veces nadie te está presionando para que lleves a tu hijo a bautizar, y sin embargo, lo llevas. ¿Por qué? Porque tu mamá, tu abuelita te está presionando, porque los vecinos te están presionando,
porque ya te salió algún padrino, algún compadre que quiere decirte, oye, ¿no me vas a dar a bautizar a tu hijo? ¿No me vas a dejar ser padrino de tu hijo? Nada de eso hay en María y en José. Simplemente desde su propio corazón quieren ser fieles a la ley de Dios. Quieren cumplir un acto de fidelidad, responder desde su propia convicción, desde su propio corazón, desde su propia sencillez a lo que Dios les pide. Qué hermoso que cada uno de ustedes, hijos míos, llevaran a sus hijos desde pequeños a presentarlos al Señor, a bautizarlos, y respondieran desde su propio corazón, desde su propia convicción, desde su propia oración, con sencillez a lo que Dios les pide. Dios les da a sus hijos y Dios quiere que sus hijos sean devueltos a Dios, y se los devolvemos cuando los convertimos en el acto del bautismo en verdaderos hijos de Dios. Nada de que yo vengo, así me dijo un señor, yo vengo, padre, a que le saque los cuernos a mi hijo. Nada de eso. A veces quien dice esas cosas, habría que pensar si él es el que necesita que le quiten los cuernos porque él es el primero como que quiere hacer de demonio. Nada de eso. Un acto fue el de María y el de José, un acto de fidelidad. Responder desde su propia convicción, desde su propio corazón, donde las realidades sobrenaturales se viven, donde el amor a Dios se vive. Ya tenemos el primer testimonio de estos dos papás, los papás de Jesús. También son nuestros, porque desde que fueron papás de Jesús, Dios nos los dio también como nuestros padres, como nuestros protectores. Pero tenemos en este pasaje otro testimonio de fidelidad. Es el de la profetisa Ana, que fue de muy joven casada, 7 años solo vivió casada, y el resto de viuda se dedicó desde su corazón a estar en el templo con ayunos y oraciones. ¡Qué maravilla! Haciendo los cálculos, puedo decir que 60 años ya vivía ahí en el templo. Nada de cucaracha de sacristía, como a veces se suele decir a estas personas que en el templo pasan. Esta era una persona que desde su corazón, desde también su sencillez, se pasaba en el templo, amando a su Dios, respondiéndole a su Dios. Vivió viuda, pero nada de viudez. Era Dios su amor único, y ahí en el templo orando y con ayuno, lo que todos nosotros debemos esperar. En la vida de esta Ana, Dios estaba presente en todos esos 60 años. Esta profetisa, esta mujer anciana, vivía de Dios y agradecía a Dios todo lo que Él hacía en la vida de ella. ¿Agradecemos a Dios todo lo que Dios hace en nuestras vidas? O a lo mejor nos quejamos de que no tenemos lo que nosotros queremos y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos en nuestras vidas. Esta persona, dice el Evangelio, esta profetisa, esta Ana, anciana, profetisa, ¿qué hacía? 2 cosas muy importantes que podemos hacer nosotros. Agradecía a Dios. Agradecía a Dios todo lo que de Él recibía día con día. Su oración era la respuesta fiel de gratitud a Dios. ¿Oramos para agradecer a Dios nosotros? ¿Cuántas veces nuestra oración más bien es pedir, 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 pedir? No sabemos ver cuántas cosas recibimos por las cuales tenemos que dar gracias. Yo muchas veces pregunto, ¿rezamos al levantarnos? ¿Rezamos al acostarnos? ¿O pensamos que el día tenía que dársenos porque tenía que dársenos, cuando en realidad cada día es un regalo? ¿Agradecemos al final del día? ¿O a lo mejor vivimos, perdóname que te lo diga, como animalitos que no sabemos ni qué está pasando con nuestras vidas? Esta Ana agradecía, y 60 años o casi, o promedio 60 años llevaba agradeciéndole a Dios, toda una vida de gratitud. Esa era su forma de ser fiel. Y otra forma, aquí nos dice el Evangelio, era avisar, proclamar que la redención
que se esperaba en aquel tiempo se estaba realizando. Acerca de este niño se puso a hablar por doquier, porque la esperada redención estaba siendo una realidad. ¿Tú no crees que hoy la redención está realizándose? Hemos vivido y estamos viviendo todavía esta Navidad. ¿Sigue Dios naciendo en los corazones? O mejor dicho, ¿sigue Dios queriendo nacer en los corazones? Por supuesto, pero solo en los que lo reconocen, solo en los que le son fieles, solo en los que esperan la redención con corazón abierto. Los fieles en la oración descubren la presencia de Dios. Los fieles en la oración responden a Dios. Por eso el Papa nos decía en estos días que es en este mundo tan necesitado de silencio, es en este mundo que en el silencio Dios llega, es en este mundo que en el silencio le responde a Dios. Qué hermoso que esta Ana nos dé ejemplo. En la oración, en el silencio, se disfruta de la redención, se disfruta de la presencia de Dios, se disfruta del amor de Dios. Y ya finalmente, para hablar del tercer y más importante personaje de este Evangelio, nos dice este Evangelio que una vez que José y María cumplieron todo lo que ordenaba la ley, acuérdate, empezó el Evangelio diciendo: llegado el día fijado por la ley, llevaron al niño a presentarlo. Terminado todo lo que la ley marcaba, se volvieron a la ciudad de Nazaret en Galilea, a su ciudad. ¿Y qué pasaba? El niño, el principal personaje de este Evangelio, el que llevaron a presentar, el niño Dios, iba creciendo y se fortalecía. Y dice, ¿en qué se fortalecía? En sabiduría y en gracia de Dios. Estaba la gracia de Dios en él, claro. Él era y él es el primero que está respondiéndole a Dios. Su fidelidad y su amor a su Padre, su fidelidad y su amor por nosotros, sigue siendo una realidad. Qué hermoso que nuestra fidelidad sea la respuesta a la fidelidad de Dios. Que nuestro amor sea la respuesta al amor de Dios. Dice por ahí el refrán, amor con amor se paga. Pero también volviendo a lo que decíamos al inicio, la fidelidad a este Dios que nos ama es en nuestro corazón la respuesta desde la oración. Por eso debemos vivir y continuar viviendo estos hechos en este momento de la historia, vivirlos desde la oración, porque es en la oración donde tú tejes tu fidelidad, es en la oración donde todos tejemos la fidelidad. ¡Qué hermoso! Hagamos que nuestro corazón y en nuestro corazón nuestra respuesta se haga una realidad. A la fidelidad de Dios respondemos con nuestra fidelidad. No importa lo pequeña que sea tu fidelidad, Dios te ama y te ama como tú quieres amarle, con tus debilidades, pero con tu corazón abierto. Que el Señor pues nos proteja y nos bendiga a todos. Amén.